¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes hoy? Gracias por acompañarme en esta nueva emisión. Prepárense muy bien porque hoy les traigo algo que definitivamente no van a poder creer ustedes. El domingo 18 de enero de 2026, a las 4:30 de la madrugada, los habitantes de la Noria de Arriba despertaron, con el rugido de un helicóptero artillado. El estruendo era absolutamente ensordecedor para todos ellos. Las turbinas rasgaban el silencio de la sierra. El aparato volaba tan bajo que casi tocaba los tejados de las humildes casas del poblado. Y entonces comenzaron las detonaciones que retumbaron fuertemente, ráfagas de ametralladora que hicieron eco en montañas. No era un operativo cualquiera de rutina habitual. Las fuerzas federales habían llegado con todo su arsenal. ¿Pero a quién buscaban con tanta desesperación ahí? Esperen porque esto se pone absolutamente impresionante ahora. Iván Valerio Saín Salazar, conocido como el Mantecas, el hombre que durante años filtró información clasificada, desde el corazón mismo de la Secretaría de Seguridad, directamente a Iván Archibaldo Guzmán de los Chapitos. Esta es la historia del infiltrado que cayó cuando Omar García Harfuch le cerró el círculo. Definitivamente, y créanme que lo que viene después va a dejarlos absolutamente sorprendidos a todos ustedes, porque el Mantecas no era un sicario común. No tenía el perfil de los gatilleros normales, que custodian a los capos en sus fortalezas. No comandaba células armadas en las montañas tampoco. No ejecutaba trabajos sucios del cártel de Sinaloa. El Mantecas operaba en las sombras completamente oculto, en un terreno mucho más peligroso y valioso, donde el verdadero poder del narcotráfico se construye en el flujo de información clasificada del gobierno. Durante años logró infiltrar la maquinaria de seguridad y convertirla en su red de espionaje personal. Para el cártel de Sinaloa y los Chapitos específicamente, era un topo trabajando para el enemigo. Siempre un informante vendiendo secretos de Estado a criminales. Un agente doble que pasaba información clasificada constantemente a los criminales más buscados de todo México. ¿Y saben cómo lo descubrieron finalmente las autoridades? Los documentos de Guacamaya Leaks en 2022 revelaron lo que las autoridades militares habían detectado en sus investigaciones de inteligencia más secretas y clasificadas. El caso Zarigüeya lo llamaban internamente en Sedena, clasificado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Exponía una realidad alarmante que comprometía seguridad nacional. Pero esperen un momento porque aquí viene lo más impactante de toda esta historia completa. Valerio tenía un contacto directo y permanente adentro de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. Una persona cercana a Cristóbal Castañeda Camarillo presuntamente, el secretario de Seguridad durante las administraciones completas de Quirino Ordaz y Rubén Rocha Moya. También le pasaba información clasificada en tiempo real siempre, operativos planeados, capturas programadas, movimientos de fuerzas federales. Todo, absolutamente todo se filtraba de inmediato. Castañeda tenía credenciales impecables en el papel oficial, teniente coronel del Ejército Mexicano con maestrías importantes, egresado del heroico Colegio Militar con honores diversos, recomendado personalmente por López Obrador y secretarios federales. Por Salvador Cienfuegos y Luis Crescencio Sandoval. También sobrevivió a los dos culiacazos que sacudieron México. El primero en octubre de 2019, cuando Ovidio Guzmán fue liberado por órdenes presidenciales, y el segundo en enero de 2023, cuando finalmente fue capturado y extraditado completamente. ¿Y saben qué es lo mejor? Casualmente resulta que, en agosto de 2022, las intervenciones telefónicas de la Sedena captaron algo absolutamente perturbador para la seguridad del país. Valerio aparecía en las comunicaciones monitoreadas constantemente ahora, como operador relevante y blanco de acceso directo a Iván Archibaldo Guzmán Salazar, el hijo del Chapo. En las conversaciones interceptadas por las autoridades federales, Valerio mencionaba a Bocho, también conocido como Cataño, quien supuestamente tenía una persona de confianza importante, junto a Castañeda, que enviaba información inmediatamente clasificada cuando ocurría algo relevante en operaciones de seguridad. El sistema era tan eficiente como absolutamente peligroso. Cada operativo federal planeado contra el cártel de Sinaloa, cada captura de integrantes del cártel programada cuidadosamente, cada movimiento en el tablero de seguridad pública. El Mantecas lo sabía perfectamente, con anticipación completa, y segundos después Iván Archibaldo también lo sabía. Era como jugar póker con las cartas visibles del oponente completamente a la vista, siempre disponibles, que conveniente para ellos. ¿No les parece absolutamente sospechoso? Un caso documentado en los archivos de Guacamaya ilustra perfectamente cómo funcionaba esta red de espionaje. El 22 de agosto de 2022,
Las autoridades detuvieron a Ibar Josué Tapia, identificado claramente como parte de los hombres duros del Mayo. En el aseguramiento, incautaron 8 bolsas completas llenas, con 6.099 comprimidos de fentanilo, un fusil de uso exclusivo del ejército mexicano, 47 cartuchos útiles para combate inmediato, 6 teléfonos celulares y una camioneta blindada. También Valerio recibió la información del arresto casi inmediatamente. Las intercepciones telefónicas revelaron que, en llamadas monitoreadas por la Sedena, se escuchó discutir con contactos sobre la posibilidad de hacer un desmadre completo, como represalia por la detención de su gente. La amenaza era concreta y absolutamente real ahora. Planeaban una acción violenta para rescatar al detenido, o vengar su captura con ataques en Culiacán, pero desconocían dónde estaba recluido Tapia exactamente. Entonces, la Secretaría de Seguridad respondió enviando 8 rifles y 15 equipos por si pretendían reaccionar violentamente. No era protocolo normal de operaciones de rutina. Era confirmación de que sabían perfectamente bien siempre que había una filtración activa comprometiendo todas operaciones. La Sedena documentó lo que llamó formalmente entonces la vulnerabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en sus informes clasificados más secretos. Señalaban que, supuestamente, un informante del cártel completo daba parte directamente a Iván Archibaldo Guzmán Salazar. No era un caso menor de corrupción policial, como los que ocurren en corporaciones municipales pequeñas. Era una brecha de seguridad nacional gravísima, de las más graves, que comprometía todas operaciones contra el narcotráfico en uno de los estados más violentos y estratégicos del país entero. Actualmente, Iván Archibaldo, hijo mayor de Joaquín Guzmán Loera, había consolidado su poder dentro del cártel precisamente a través de estas ventajas estratégicas en inteligencia, mientras su hermano Ovidio fue capturado finalmente siempre y extraditado en enero de 2023, y otro hermano, Joaquín Guzmán López, traicionó completamente y entregó a El Mayo Zambada personalmente. Entonces, a autoridades estadounidenses. En julio de 2024, Iván Archibaldo seguía libre, operando todavía en México. No era suerte ni casualidad del destino tampoco. No era solo habilidad para esconderse en montañas. Era información de primera mano llegando cada día. Era saber qué iban a hacer las autoridades antes de que lo hicieran contra su organización. El Mantecas no solo pasaba información sobre operativos, funcionaba como un sistema de alerta temprana completo, que permitía a los chapitos anticipar movimientos federales, reposicionar sus fuerzas en la Sierra de Sinaloa, proteger laboratorios de metanfetamina en áreas remotas siempre, y asegurar rutas de tráfico de droga efectivamente. Cada dato que filtraba valía millones de dólares, en droga no confiscada, llegando a Estados Unidos, en operadores que no eran detenidos nunca jamás, en cargamentos de fentanilo que llegaban a destino, sin ser interceptados por autoridades estadounidenses o mexicanas. Mientras tanto, allá en las oficinas de gobierno, Cristóbal Castañeda Camarillo renunció a la Secretaría de Seguridad de Sinaloa el 25 de agosto de 2023, apenas un año después de que los documentos de Guacamaya Leaks expusieran públicamente la infiltración completa. Oficialmente fue decisión personal, según declararon las autoridades. El gobernador Rubén Rocha Moya elogió su profesionalismo, rectitud y entrega al cargo durante su gestión. Nadie mencionó la filtración expuesta públicamente en medios. La renuncia se presentó como un cambio administrativo, normal dentro de las instituciones de seguridad estatales. Y para colmo de males, ahora viene esto. En junio de 2024, Castañeda fue nombrado secretario de Seguridad del Estado de México, completamente cargo que actualmente continúa ejerciendo sin problemas aparentes, bajo el gobierno de Delfina Gómez Álvarez. Qué sorpresa para todos nosotros, ¿verdad? Otro funcionario con cuestionamientos serios sobre su gestión, que termina en un cargo aún más importante. En México lo imposible solo toma tiempo, pero el Manteca siguió operando desde las sombras, sin Castañeda al frente de la Secretaría sinaloense. Valerio tuvo que reconfigurar sus redes de contactos, buscar nuevos informantes dentro de las corporaciones policiales, adaptarse al nuevo escenario político y policial. Mocorito, su territorio natal, se convirtió en refugio. Desde las comunidades serranas de la Noria, seguía siendo un activo extremadamente valioso para Iván Archibaldo Guzmán y toda su estructura criminal organizada. El contexto en el que operaba era complejo, un cártel de Sinaloa fracturado y en guerra civil desde julio de 2024, entonces, cuando Joaquín Guzmán López entregó a Ismael Zambada en un aeropuerto de Estados Unidos, traicionándolo completamente. La organización se dividió en dos facciones enfrentadas. Por un lado, los chapitos liderados por Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, los hijos. Por otro lado, la Mayiza, controlada por Ismael Zambada Siqueiros, alias Mayito Flaco, hijo del Mayo. Sinaloa era un campo de batalla sangriento constantemente, donde cada semana caían decenas de muertos inocentes, en enfrentamientos entre ambos bandos rivales del mismo cártel.
Y aquí viene la parte más importante ahora. Durante 2025 cayeron operadores clave importantes de los Chapitos en una ofensiva sistemática federal, de las autoridades coordinadas por Omar García Harfuch. Kevin Alonso Silacosta, apodado el 200 presuntamente, secretario personal y jefe de seguridad de Iván Archibaldo Guzmán, detenido en febrero de 2025. José Ángel Canovio, conocido como el Huicho supuestamente, operador financiero y cerebro del tráfico de fentanilo, también detenido en febrero del mismo año pasado. Óscar Noé Medina González, apodado El Pano según reportes, jefe del aparato de seguridad de la organización, abatido en diciembre en un ataque armado violento en la Ciudad de México, donde operaba entonces. También arrestaron a familiares directos de Iván Archibaldo, su suegro Mario Alfredo Lindoro Navidad presuntamente entonces, y su cuñado Mario Lindoro Elenes, ambos identificados como operadores financieros clave del grupo criminal completo. La presión sobre los Chapitos era brutal e implacable desde el gobierno de Claudia Sheinbaum. Cada semana caía un operador importante de alto nivel. García Harfuch se trasladó personalmente a Sinaloa completo en diciembre de 2024 para coordinar las operaciones sobre el terreno directamente desde allá. El cerco se estrechaba cada vez más claramente. Iván Valerio Saín Salazar, el Mantecas infiltrado, que había pasado años operando desde las sombras, estaba en la lista de objetivos prioritarios federales. Las autoridades sabían quién era perfectamente bien siempre, qué hacía para el cártel de Sinaloa exactamente, y dónde se escondía en la sierra sinaloense. Solo era cuestión de tiempo antes de atraparlo. El domingo 18 de enero de 2026, a las 4:30 de la madrugada temprano, la noria de arriba despertó con el rugido de un helicóptero artillado volando bajo peligrosamente entonces, casi tocando los techos de las humildes casas. Los habitantes, que se asomaron a las ventanas, vieron las luces de la aeronave militar recortándose contra el cielo oscuro de la madrugada fría. El estruendo de las turbinas era ensordecedor completamente. Minutos después llegaron las camionetas blindadas del gobierno, decenas de vehículos blindados del ejército mexicano oficial, Guardia Nacional y elementos de la Marina Armada también. Entraron al poblado por el camino real tradicional, la ruta que conecta la noria de arriba con la noria de abajo en la sierra. El operativo se había planeado con precisión milimétrica. No era un despliegue improvisado de último momento. Fuerzas especiales del ejército mexicano lideraban la operación, con apoyo táctico de la Guardia Nacional completa y elementos de élite de la Marina especializada. La coordinación entre las tres instituciones federales importantes era resultado directo de las instrucciones de García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, desde octubre de 2024 bajo Sheinbaum. El objetivo era Iván Valerio Saín Salazar claramente. Órdenes claras de captura con vida si posible, sin bajar la guardia en ningún momento operativo. El Mantecas podría estar armado hasta los dientes. Podría tener escoltas del cártel protegiéndolo siempre allá. Podría resistirse con fuego contra elementos federales también en Sinaloa en medio de la guerra interna entre los Chapitos y la Malliza, violentamente peleando. Cualquier operativo podía convertirse en enfrentamiento letal rápidamente. Los elementos castrenses se desplegaron por tierra y aire con helicópteros artillados proporcionando cobertura aérea a las tropas terrestres avanzando por el poblado. Las unidades en camionetas bloquearon las vías de escape del poblado serrano completamente entonces. Era un cerco completo sin salida posible. Poco después de las 5 de la mañana, comenzaron las detonaciones que retumbaron en montañas fuertemente. Algunos testigos reportaron que las ráfagas provenían supuestamente del helicóptero artillado disparando desde el aire. El nivel de fuerza desplegado indicaba claramente la importancia del objetivo para las autoridades federales. Operativos con helicópteros artillados disparando directamente entonces solo se habían visto en capturas de alto perfil, como las de Ovidio Guzmán o El Mayo. El enfrentamiento duró varios minutos tensos en sierra. Las fuerzas federales avanzaron mientras el helicóptero proporcionaba vigilancia desde el aire constantemente sobre área. Finalmente, a las 6:30 de mañana, Valerio fue detenido sin escapatoria posible ya entonces, objetivo logrado sin bajas propias reportadas oficialmente. Sospechoso capturado con vida exitosamente como planeado, Valerio fue trasladado inmediatamente fuera de Sinaloa, porque cada minuto después de una detención importante es tiempo para que el cártel organice represalias. Los convoyes salieron con el detenido custodiado, escoltado por el helicóptero desde el aire siempre. Los habitantes salieron cuando regresó el silencio finalmente. Las calles vacías, el ejército se había ido. Solo quedaban casquillos percutidos y las historias tensas de esa madrugada violenta en la noria. Para las 9 de la mañana los rumores circulaban en Mocorito entre la población local asustada. Alguien importante había caído, mencionaban entre susurros. Mencionaban el Mantecas, un objetivo prioritario federal siempre.
sin confirmación oficial todavía de las autoridades federales. Pero todos sabían que algo grande había pasado. A las 11 de la mañana Infobae México confirmó la detención mediante el Registro Nacional Oficial de Detenciones del Gobierno Federal de Claudia Sheinbaum. La ficha firmada por la SSPC de García Harfuch era escueta pero contundente en información presentada. Nombre completo: Iván Valerio Saín Salazar alias Mantecas. Hora de detención 6:30 de la mañana. Fecha 18 de enero de 2026. Sin lugar específico. Protocolo común en detenciones importantes, de alto perfil para seguridad del operativo completo. La evidencia clave estaba en los archivos clasificados de la Sedena expuestos por Guacamaya Leaks públicamente en 2022, revelando información sensible del gobierno. El caso Zarigüeya conectaba todo perfectamente bien siempre. Los informes militares identificaban a Valerio como operador relevante y blanco de acceso a Iván Archibaldo. Las intervenciones telefónicas capturaron conversaciones directas entonces, con contactos dentro de la Secretaría de Seguridad. Los documentos detallaban el sistema de filtración completo. Información clasificada salía de oficinas gubernamentales de Sinaloa. Llegaba a un intermediario cercano a Castañeda presuntamente. Pasaba a Valerio, quien la transmitía inmediatamente siempre a Iván Archibaldo Guzmán para sus operaciones criminales. El caso Tapia era prueba concreta documentada oficialmente. Cuando Tapia fue detenido el 22 de agosto de 2022 con fentanilo y armas, las comunicaciones mostraron a Valerio recibiendo la noticia en tiempo real, discutiendo represalias violentas contra gobierno. Esa evidencia electrónica construía un expediente sólido federal. No era solo sospechoso sin pruebas concretas disponibles. Era objetivo verificado, infiltrado, confirmado por intervenciones telefónicas. Operador documentado del cártel de Sinaloa completamente entonces. Registros del Universal confirmaban que el Mantecas había estado en investigaciones militares expuestas públicamente por Guacamaya Leaks. No era secreto en círculos de inteligencia militar y policial del gobierno federal. El problema era que, hasta el 18 de enero de 2026, nadie había podido capturarlo. La evidencia física del operativo era clara completamente. Videos grabados mostraban el helicóptero artillado militar entonces. Fotografías de camionetas militares blindadas en el poblado. Testimonios de detonaciones escuchadas por habitantes del área. Todo corroboraba que el operativo fue real, violento y exitoso para las autoridades federales coordinadas bien. Medios como Río 12 y Milenio reportaron los detalles. Desde temprano confirmaron participación del Ejército Federal completo. Guardia Nacional y Marina Armada de México también confirmaron que helicóptero disparó durante el operativo violento. Confirmaron enfrentamiento armado en la Noria de Arriba, aunque no quedó claro si hubo intercambio bilateral o solo disparos federales contra el objetivo. No había comunicado oficial de ninguna dependencia federal. Ni Sedena, ni Guardia Nacional, ni Marina tampoco. Ni SSPC emitieron boletín sobre la detención entonces. El silencio institucional era deliberado, como siempre pasa en operaciones contra el cártel de Sinaloa importantes. Las autoridades mantienen discreción hasta tener al detenido completamente asegurado fuera del estado peligroso de Sinaloa. Pero la ficha en el Registro Nacional no mentía sobre la detención confirmada oficialmente entonces. Valerio estaba bajo custodia federal, sin duda alguna. La firma de la SSPC significaba claramente siempre que García Harfuch tenía control directo del caso, y eso significaba que Valerio no saldría libre fácilmente como otros detenidos en el pasado corrupto. Al cierre de este reporte, ni García Harfuch ni funcionarios federales habían declarado públicamente todavía entonces sobre la detención del Mantecas infiltrado del cártel. El silencio oficial contrastaba con la velocidad rápida de la información en medios locales y redes sociales que reportaban todo desde temprano en Sinaloa. Sin embargo, la estrategia de García Harfuch era clara desde octubre de 2024. Golpear sistemáticamente las estructuras del cártel de Sinaloa, debilitar capacidad logística y financiera del grupo criminal, capturar o abatir operadores clave de alto valor. Los números hablaban por sí solos claramente siempre. Durante 2025, el Gabinete de Seguridad desmanteló docenas de laboratorios de metanfetamina clandestinos entonces. Solo en la segunda semana de enero de 2026 se inhabilitaron 11 áreas en Sinaloa, asegurando 16,000 litros de precursores químicos y 75 kilogramos de sustancias. El 12 de enero, García Harfuch anunció personalmente desmantelamiento de 3 narcolaboratorios con más de 700 kilogramos de metanfetamina asegurada en operativos coordinados. El 15 de enero reportó aseguramiento de 212 kilogramos en Sonora en camioneta que viajaba de Culiacán a Tijuana para cruzar Estados Unidos.
no era solo decomiso de droga rutinario siempre, era desmantelamiento estructural del cártel de Sinaloa completo. Cada laboratorio significaba millones en pérdidas para la organización. Cada cargamento interceptado era producto que no llegaba a Estados Unidos, donde tenían sus mercados principales establecidos. Cada operador detenido era un nodo menos importante en la red criminal de los Chapitos operando. El Manteca se encajaba perfectamente en esta estrategia federal. No era sicario reemplazable en días por otros. Era infiltrado con redes construidas durante años pacientemente. Su captura significaba que perdían un activo valioso de información invaluable para sus operaciones criminales. Entonces, García Harfuch lo sabía perfectamente bien desde siempre. Por eso el operativo fue tan preciso cuidadosamente. El despliegue tan masivo con 3 fuerzas federales. El helicóptero proporcionó cobertura aérea constantemente durante ataque. No podían fallar en este operativo importante nunca. No podían permitir que Valerio escapara de nuevo. La coordinación entre Ejército, Guardia Nacional y Marina revelaba otro aspecto de la estrategia de Sheinbaum. Bajo Claudia Sheinbaum, se había logrado integración operativa real entre las 3 fuerzas federales del gobierno. El grupo interinstitucional en Sinaloa, desde mediados entonces de 2024, había demostrado efectividad clara. Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, había declarado públicamente que la coordinación permitía reducir homicidios violentos allá y robo de vehículos en el estado conflictivo. Citaba cifras de García Harfuch, aunque reconocía honestamente que Sinaloa no podía considerarse seguro todavía ahora, y que no se bajaría la guardia nunca. La realidad era compleja y difícil de resolver. Sinaloa seguía en guerra civil interna violenta constantemente. La disputa entre los Chapitos y la Malliza cobraba vidas cada semana en enfrentamientos sangrientos siempre. Pero había cambio en la estrategia federal ahora. Las autoridades pasaron de reacción pasiva a ofensiva. Con Sheinbaum y García Harfuch, la doctrina cambió completamente, no guerra abierta ni militarización indiscriminada como antes. Operaciones quirúrgicas, inteligencia precisa, golpes estratégicos siempre, contra objetivos de alto valor para el cártel. El Manteca será exactamente ese tipo de objetivo. La pregunta era qué pasaría con Valerio ahora. Procesado en México, extraditado a Estados Unidos después, ¿cooperaría con autoridades revelando más infiltrados activos todavía? Su conocimiento sobre redes de infiltración en gobierno podía ser extremadamente valioso para las investigaciones federales, pero las autoridades guardaban silencio total sobre planes. Y ese silencio en la lucha contra narcotráfico a veces decía más que cualquier declaración pública. En redes sociales, la noticia generó reacciones divididas. Algunos celebraban que cayera el infiltrado traidor finalmente. Otros expresaban escepticismo, recordando casos de operadores importantes, liberados por tecnicismos o falta de pruebas sólidas. En la Noria el miedo dominaba a habitantes. Los habitantes sabían que, cuando cae alguien importante, podía haber represalias del cártel contra el poblado. Recordaban el Culiacanazo de 2019 claramente, cuando la detención de Ovidio desató una jornada de terror con bloqueos, quema de vehículos y balaceras. Pero esta vez no hubo reacción inmediata violenta. No se reportaron bloqueos en carreteras de Sinaloa. No hubo quema de vehículos en Culiacán tampoco. No se escucharon enfrentamientos posteriores en ciudades importantes. El domingo transcurrió con relativa normalidad en estado. Eso también decía algo importante sobre la situación. O los Chapitos no consideraban a Valerio suficientemente valioso para arriesgar un rescate armado peligroso entonces, o no tenían capacidad para organizarlo ya actualmente. El cerco federal era tan estrecho ahora finalmente, que incluso la respuesta del cártel se había vuelto limitada, sin recursos disponibles para reaccionar violentamente. Analistas de seguridad señalaron que la detención importante representaba un golpe significativo a la capacidad completa de inteligencia de los Chapitos operando en Sinaloa. Perder un infiltrado con años de experiencia trabajando no se compensa fácilmente con nuevos reclutas jóvenes. El caso ponía bajo la lupa el tema de infiltración del narcotráfico en instituciones gubernamentales mexicanas. Si Valerio operó años con contacto dentro siempre de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa filtrando información, ¿cuántos otros infiltrados seguían activos en gobierno ahora? ¿En cuántas dependencias el cártel tenía ojos todavía y oídos reportando todo a criminales diariamente entonces? Esas preguntas no tenían respuestas fáciles para nadie. El problema de corrupción e infiltración era estructural y profundo en todo el sistema de seguridad. No se resolvería con una detención aislada solamente. Requería transformación de protocolos, mecanismos de supervisión estricta, cultura institucional completamente diferente a la actual corrupta. Castañeda Camarillo, ahora en el Estado de México, no comentó sobre la detención ni sobre evidencias de Guacamaya Leaks que expusieron la infiltración durante su gestión en Sinaloa como secretario de Seguridad.
Su silencio también era significativo y revelador siempre, para Iván Archibaldo la captura de El Mantecas se sumaba a pérdidas crecientes durante 2025. Durante el año perdió a El 200 su secretario, personal y jefe de seguridad detenido en febrero. El Huicho operador financiero y cerebro del fentanilo también. El Panu jefe del aparato de seguridad abatido. Suegro y cuñado, ambos arrestados por autoridades federales. Ahora perdía también su fuente de información principal, dentro del gobierno sinaloense que le advertía siempre, de operativos planeados contra su organización criminal completa. El cerco de García Harfuch se estrechaba implacablemente, aunque Iván Archibaldo seguía libre operando en Sierra. Cada vez tenía menos recursos, menos operadores confiables disponibles, menos información, menos capacidad de maniobra contra gobierno. La guerra en Sinaloa no había terminado todavía. La disputa con la Malliza continuaba violentamente siempre. La violencia seguía cobrando vidas inocentes cada día. Pero algo había cambiado en la estrategia federal. Las autoridades dejaron de ser observadores pasivos tolerantes, para convertirse en actor activo que golpeaba constantemente, desmantelaba, capturaba sin descanso contra el cártel completo. El operativo del 18 de enero era mensaje claro para todos los criminales operando en México. No importa dónde te escondas en Sierra, no importa qué tan buenas sean tus conexiones, no importa cuántos años hayas operado en sombras. Si eres objetivo prioritario, las fuerzas federales coordinadas te van a encontrar eventualmente, sin falta alguna. Iván Valerio Saín Salazar El Mantecas, infiltrado entonces, que durante años filtró secretos al cártel de Sinaloa, ahora estaba en una celda federal bajo custodia. Su red había sido desmantelada completamente por gobierno. Su utilidad para el cártel había terminado definitivamente, y en algún lugar Iván Archibaldo tenía que estar, preguntándose quién sería el siguiente en caer ahora. Porque la lista de García Harfuch era larga, y él nunca se rendía en esta guerra. Así que ya saben ustedes la situación completa de este caso absolutamente impactante que acaba de suceder en Sinaloa con la captura del infiltrado traidor. Habrá que ver qué sucede después con Valerio, si coopera con autoridades revelando más información valiosa, o si mantiene silencio protegiendo a sus contactos. Las víctimas de la violencia en Sinaloa siguen esperando todavía justicia que nunca llega para ellas, mientras los responsables operan con impunidad, protegidos siempre. Gracias por acompañarme hoy en esta emisión especial. Suscríbanse al canal por favor para más verdades muy incómodas sobre la realidad política de México. Nos vemos muy pronto todos con mucha más información reveladora sobre crimen y corrupción en el país.